Hola, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera sesión sobre herramientas para desarrollar proyectos mediados por TIC. En este caso, vamos a hablar de una de las principales herramientas utilizadas para la gestión de proyectos independientemente del tipo de proyecto, que es Microsoft Project. La mayoría de herramientas que encontremos que sean similares o que manejen la misma interfaz tienden a funcionar de la misma forma. Entonces, dando el ejemplo con esta herramienta, podemos utilizar también algunas en línea que veremos después, o las nombraremos para que lo entendamos, pero lo más utilizado en el mercado es esta herramienta de Microsoft. Para los que nunca han utilizado Project, les presento esta la interfaz de usuario. No se asusten, es muy similar, es un híbrido como entre Excel y una herramienta nueva, pero pues, ¿qué vamos a encontrar en Microsoft Project? Vamos a encontrar la interfaz de usuario básica en la pestaña de abrir o del manejo de los archivos, en la cual cuando ingresemos un perfil nuevo vamos a tener unas plantillas definidas para proyectos, ya sea para presupuestos, informes. En Microsoft Project depende de la versión, más o menos a partir de 2013 en adelante está la opción de trabajar de manera colaborativa por medio de Project Server, que es lo que vemos en esta pestaña. Eso hay que instalarlo, no lo trae por defecto, pero digamos que vamos a manejar todo este curso basado en Project Professional, que nos permite, digamos, que desarrollar la mayor cantidad de actividades, excepto la parte colaborativa, que sería Server, que es cuando deseamos desarrollar un proyecto con varias personas de forma simultánea. Entonces encontramos pues la información del software, la versión, en este caso estamos trabajando con la 2019, pero básicamente desde la versión 2013 en adelante, bueno, algunas cosas de la 2010 tienen las mismas características, solamente que en las versiones del software se van volviendo más simples o van agregando pequeñas mejoras que digamos que en el grueso del programa o del curso que vamos a ver no generan mayor diferencia. ¿Qué vamos a encontrar en las pestañas de Microsoft Project para los que nunca lo han utilizado? Vamos a encontrar la interfaz de usuario, que es el programador, digamos que es esta parte central en la que nosotros vamos a ingresar las tareas y toda la información, que lo veremos más adelante. En la parte derecha va a aparecer las famosas líneas del diagrama de Gantt, que están pues calendarizadas dentro de este escenario. Para los que ya lo han utilizado pues entenderán a qué me refiero. Son unas barras que van apareciendo y de acuerdo al tipo de tarea que pongamos y a la forma como lo organicemos por paquetes de trabajo y demás, pues aparecerán anidadas en esta sección como unas barritas a lo largo del tiempo, porque esto es tiempo. Básicamente acá lo que yo estoy avanzando es en semanas y pues está calendarizado. En la parte inferior puedo cambiar las vistas, que también obviamente lo veremos más adelante. Entonces, de acuerdo a la pestaña de tareas, si ingreso a la sección de el equipo, entonces cuando empecemos a trabajar con equipos de trabajo, y encuentro también una sección de recursos, de la hoja de recursos, que los utilizaremos después y que para lo que hemos visto de proyectos entenderán que es como con este elemento programaremos el calendario de recursos. Por último, pues una vista de informes, que será la última parte que veremos. En este caso pues no va a abrir nada porque no hemos desarrollado ningún informe, pero es donde vamos a poder visualizar los informes de desempeño del trabajo. Digamos que esta es la interfaz de interacción con el usuario. Acá yo puedo manejar las escalas, entonces en este caso son semanales. Y en la parte superior, ¿qué voy a encontrar? Entonces encontramos el diagrama de Gantt y encontramos nuevamente todos los elementos que digamos que estaba mencionando en las hojas de la parte inferior, pero para integrarlos o moverlos dentro de la misma interfaz de usuario principal. Encontramos herramientas de Office como formato de texto y algunos complementos para el uso digamos que de totalización de las actividades o porcentaje de las actividades completados. Yo puedo también manejar las tareas de forma independiente, si es periódica o si es repetitiva, eso lo veremos a medida que lo vayamos programando. Y puedo tener información de las celdas que estoy trabajando, si en qué formato de tiempo se encuentra, a partir de qué duraciones trabaja, si es hija de alguien o no. En recursos es donde nosotros vamos a asignar precisamente esos elementos que tiene la organización, que hace parte del área de conocimiento de recursos.
físicos, humanos, tecnológicos, y me va a permitir desarrollar después el calendario de recursos que veremos después. En esta versión de Office encontraremos una pestaña de Microsoft Project, digámoslo así, encontraremos una pestaña donde están los informes, y si hemos completado correctamente la información dentro de las diferentes secciones, pues encontraremos que hacer un sinfín de informes resulta ser muy fácil. Es cuestión de hacer unos cuantos clics y después empezar a modificar el informe, pero eso depende de cómo hemos insertado la información. En la sección de proyecto pues encontraremos específicamente cuándo comienza el proyecto, cuándo termina, cómo funciona digamos el calendario, qué tipo de priorización manejo, qué escala, y puedo empezar a ver las estadísticas del proyecto, ¿cierto? Eso en este momento no tiene digamos que mucha información porque no está lleno, pero lo iremos manejando. Vínculos entre proyectos, esto es muy importante, sobre todo es un beneficio que tiene las últimas versiones, en la cual recuerden que yo a través de Microsoft Project también puedo gestionar programas y portafolios. Digamos que eso es una visión un poco más profesional que se irá viendo a medida que avancemos, se podrá tocar el tema, pero que en sí nos sirve para comparar avances de proyectos, sobre todo en el tema de recursos, es muy importante. El campo del ADT, que ya empezaremos a verlo en nuestros próximos videos de esta misma semana, porque nuestra tarea de la semana es desarrollar la ADT, ¿cierto? La forma como cambio los tipos de trabajo, empezamos a hacer cálculos con respecto a las líneas bases, podemos mover los proyectos y en sí manejar toda la administración referente a las actividades del trabajo a realizar. Las vistas pues tienen más que ver con las pestañas que yo quiero mostrar. Esto se parece mucho a Excel en cierta forma, entonces yo puedo poner el calendario, o puedo irme al diagrama de red, o puedo crear otras vistas, escala de tiempo, de acuerdo a lo que esté buscando. Acá esta es una vista muy útil para poder visualizar de forma digamos que más gráfica en qué ubicación están las tareas. A medida que incorporemos en la línea de tiempo elementos, esto se empezará a llenar. Lo mismo tiene que ver con las hojas de recursos, como les estaba diciendo, y el organizador del equipo, que es como a lo largo de la semana van ingresando esos recursos que vamos a utilizar en el calendario de recursos. Por último encontramos el formato, entonces de acuerdo a las tareas que coloquemos o lo que estemos haciendo, vamos a encontrar ciertas opciones para modificar las tareas e incorporar información de las mismas, entonces por colores, si está retrasada, si está adelantada, si tiene sobreasignación, si estoy desarrollando algún tipo de precedencia o algún tipo de uso. Eso es lo que podremos encontrar dentro de la interfaz del programa. Este es en sí la introducción al software que utilizaremos en la primera parte del curso. Y cómo se edita, pues sencillamente vamos a incorporar información, y el programa me permite dos modos de programación, automática y manual. Normalmente utilizamos una programación automática, y salvo algunos eventos pues nosotros desarrollaremos una programación manual, pero por el momento vamos a trabajar con una programación automática. Acá vemos cómo yo puedo ponerle una tarea, entonces el nombre de la tarea, para digamos que estamos hablando de la introducción al software, entonces todavía no vamos a hacer como tal ninguna actividad. Simplemente tarea 1, el nombre de la tarea, la duración, los días, que es lo que normalmente hacemos, y esto es a lo que me refería con cómo se va llenando en el calendario. ¿Listo? Esto sería lo básico para que los que hasta ahora están conociendo se pregunten cómo se llenan las actividades, y de acuerdo a eso es que vamos a editar en el software. Entonces, para que conozca la interfaz, si yo no sé hacer algo, un elemento muy chévere que tiene en este momento Microsoft Project es que yo me paro sobre el icono de lo que quiero realizar y encuentro una ayuda que me dice específicamente cómo puedo crear las tareas, qué es lo que tengo que hacer para utilizar ese botón. ¿Sí ven? Entonces inmediatamente me aparece una ayuda que me dice cómo utilizarlo. Y esa sería digamos que la interfaz principal de Microsoft Project. Vale la pena que hagan un recorrido los que nunca lo han usado. Los que lo han usado pues ya están un poco más familiarizados con la herramienta, y nos vemos en el siguiente video para seguir dando explicaciones de las actividades a desarrollar dentro del curso.